Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Presaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasharine Nribhi Sunyavadi Pashatya Deshatarine Shayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Abdvaita Gadavdara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones sobre este siempre radiante y maravilloso Srimad Bhagavatam. En el día de ayer habíamos compartido el momento en que el Señor Krishna había salido ya de casa de su padre y había brindado su reciprocidad afectuosa a las muestras de amor que las diferentes madres allí presentes le habían ofrecido, y entonces ahora se dirige hacia sus propios palacios. El texto último compartido fue: después el Señor entró en sus palacios, que eran perfectos en grado sumo. Sus esposas vivían en ellos, y el número de ellas ascendía a más de 16,000. Entonces hoy comenzamos en el texto número 31. Las reinas del Señor Sri Krishna se regocijaron internamente al ver a su esposo en casa después de un largo periodo en el exterior. Las reinas se levantaron de inmediato, dejando sus asientos y meditaciones. Siguiendo la costumbre social, se cubrieron la cara con recato y miraron tímidamente. Aquí hay algo muy interesante, porque dice que las reinas se levantaron de inmediato dejando sus asientos y meditaciones. Así que al parecer, sumidas en la ausencia de su adorado Señor y esposo, y movidas por ese sentimiento, las reinas, criaturas perfectamente purificadas en el amor conyugal por el Señor, se dedicaron a recordarle, o sea, a meditar en su esposo durante su ausencia. Sin embargo, ya esa meditación o esa recordación no tenía sentido si ya él estaba regresando. O sea, si ya una persona a la cual usted está extrañando y se dedica a recordarla todos los días, y en eso consiste la meditación suya, si esa persona regresa y usted puede verla directamente, entonces ya no tiene sentido esa meditación por recordación. Vamos a compartir el comentario que de este texto hace Srila Prabhupada, el maestro fundador del movimiento para la conciencia de Krishna, una de las personas de mayor influencia desde el punto de vista del conocimiento espiritual y desde la expansión del Vaishnavismo, según la enseñanza del Señor Chaitanya o el Avatar Dorado, sobre todo acá en Occidente, aunque después también incluso se expandió de nuevo a la India y allá llevó una nueva forma más auténtica todavía de comprender las enseñanzas del Vaishnavismo en su esencia y no situarlo tanto en sus aspectos externos. Prabhupada comenta: como se dijo anteriormente, el Señor entró en los palacios que le servían de hogar y que estaban ocupados por 16,108 reinas. Esto significa que el Señor se reprodujo de inmediato en tantas expansiones plenarias como reinas y palacios había, y entró en todos y cada uno de ellos simultánea y separadamente. Vamos a hacer una pausa ahí. Ese tema lo hemos explicado varias veces, pero lo vamos a seguir explicando. Primero, el tener cuidado de no tratar de comprender las narraciones trascendentales de carácter espiritual desde
un intento de interpretación materialista basada en nuestras supuestas experiencias, creencias, conocimientos de leyes materiales, porque entonces o vamos a clasificarlas como falsas o las vamos a malentender y buscarle explicaciones erróneas. Simplemente la literatura sagrada está diseñada para en un primer momento aceptarlas como cierta por fe, aceptando nuestra incapacidad desde el estado de conciencia material y el conocimiento relacionado a este estado, nuestra incapacidad para comprenderla realmente. Entonces, por eso la fe es el primer escalón o es la puerta de entrada hacia el sendero de autorrealización. Claro, evidentemente para que estas narraciones tengan efecto y la aceptación por fe sea provechosa, también tienen que ser narradas por alguien que también las tenga por fe dadas como cierto, o las tenga por experiencia propia dada como cierto, pero aunque no esté por experiencia propia, al menos por fe, porque si las escuchamos de labios de alguien que no tiene fe en ella, entonces ese mensaje va a estar vacío, no va a tener la fuerza de dicha potencia conocida como la fe, así que no va a contribuir en nada a nuestra fe. Entonces dice, el otro punto es que vemos, ¿no?, que el Señor dice, Prabhupada explica que entra a cada uno de los palacios simultánea y separadamente. O sea, no es un palacio. El Señor entra en un solo palacio, pero al mismo tiempo una expansión de Él está entrando también a otro palacio, a un palacio en el cual se encuentra una reina diferente. Esto de diferencia es también algo muy significativo. Realmente todas las reinas eran unas mismas reinas. Realmente todas las reinas explican que son expansiones de la potencia de placer del Señor o la Dini que se encontraba personificada originalmente en Vrindavan. O sea, allá estaba Radharani. Krishna estaba ausente de Vrindavan. Radharani estaba enloquecida porque no podía vivir sin él, pero entonces Radharani en verdad nunca puede estar separada de Krishna. La potencia de amor por Dios nunca está separada de Dios. Entonces allí donde quiera que esté el Señor, allí está ella, porque ella es la única que tiene la autoridad para complacerlo. Ella asume la forma que haya que asumir, el personaje que haya que asumir y lo complace. Entonces estas 16.108 reinas son formas de personificación diferentes de la misma Radharani. Y entonces estas formas de personificación diferentes tienen cada una de ellas sus propias personalidades, sus rasgos diferentes, sus hábitos, o sea, todas son diferentes. ¿Por qué son diferentes todas? Porque entonces hay 16.108 maneras de mostrar el amor conyugal al Señor Krishna, de hacer sentir, experimentar el sabor del amor conyugal al Señor Krishna. Si las 16.108 esposas tuvieran la misma forma, se vistieran de la misma manera, tuvieran los mismos hábitos, el mismo carácter, el mismo temperamento, entonces fuera literalmente muy aburrido. O sea, ¿para qué 16.108 esposas si son la copia de una sola? Entonces para eso una sola es suficiente. Si usted, poniendo de nuevo el ejemplo de la mesa buffet, va por una mesa buffet, pero usted coge un plato grande y en ese plato empieza a echar 16 porciones y todas son del mismo alimento, entonces no tiene sentido estar en la mesa buffet. Para eso va a un restaurante a la carta y pide, mire, tráigame de tal platillo 16 porciones y ya, así de simple. Entonces, cuando esa variedad, cuando Radharani se expande en esa variedad, o sea, ella se parcializa en 16.108 prototipos, por llamarlo así, de personalidades, dadoras de placer conyugal a Krishna, entonces le da a Krishna la oportunidad de probar 16.108 maneras de recibir amor conyugal, pero en diferentes modos, donde cada uno tiene su encanto, porque el encanto no está en el modo, sino que el encanto está en la pureza del amor, en la pureza de la relación. Y entonces Krishna como Señor Supremo,
es recíproco constantemente. Si hay 16.108 prototipos de personalidad que le están amando, entonces de un modo diferente, entonces él también corresponde a las 16.108. O sea, él también hace lo mismo que hace Radharani. Entonces él se expande en esa igual cantidad y a todos les dedica 100% de su atención, pero correspondiendo, o sea, de un modo, en un comportamiento, en una actitud, en unas actividades que encajen, que armonicen perfectamente con el deseo que cada una de esas esposas tiene. Si hacemos una entrevista a varias esposas, por ejemplo a 5 esposas de cinco esposos, y les entrevistamos por independiente a cada una de ellas qué es lo que más les gusta de su esposo, entonces cada una de ellas va a decir cuestiones diferentes. Algunas van a preferir el carácter, que el carácter sea así, que sea de esta manera, de aquella. Otras van a preferir un carácter diferente, otras van a hablar de su forma de asumir las responsabilidades de la casa. Cada una va a dibujar el esposo que ellas quieren, o el esposo ideal, el esposo según ellas mismas. Lo mismo pasa. Si tenemos 16.108 prototipos de personalidades diferentes, amando desde un mismo amor puro a una misma persona, o sea, en este caso la personalidad de Dios, pero desde la particularización de cada personalidad, entonces cada una de ellas iba a anhelar un esposo, un Krishna, a su modo. Entonces Krishna en cada una de sus expansiones se comporta, habla, piensa, se desenvuelve de manera perfectamente coincidente con la manera que aquella esposa amorosa está deseando. O sea, él se hace la manifestación perfecta de la satisfacción del deseo de aquella criatura que se le está entregando en amor puro, y no solo puro, sino en amor completo. Ese es Krishna, y ese es el sentido de cuando él dice que yo correspondo, yo me le muestro, correspondo a mi devoto conforme a el modo en que mi devoto se está dirigiendo a mí, o al tipo de sentimiento que ha desarrollado por mí. Prabhupada continúa diciendo: he aquí otra manifestación del aspecto constituido por su potencia interna. El Señor puede reproducirse en tantas formas de identidad espiritual como Él desee, aun a pesar de que es aquel que no tiene igual. Esto también es importante, el hecho de que el Señor original se expanda en las formas y cantidad que Él desea, no significa que el Señor original deja de estar en su lugar donde siempre ha estado, ni significa que le empiezan a faltar pedazos, ni significa que empieza a ponerse débil porque se está expandiendo. ¿Por qué? Porque el Señor es ilimitado. Su energía espiritual también es ilimitada, por tanto, cuando Él se personifica o se expande, eso no afecta en nada a su potencia espiritual, porque es ilimitada, sigue siendo la misma. Eso lo podemos ver también en los Upanishads y en las diferentes literaturas védicas. Algunas explican esto, explican de cómo el Señor, que es uno, aunque se expanda de miles de maneras, aún sigue estando completo y sigue siendo el mismo de siempre. Esto, repito, no se puede entender desde la experiencia material, sino primero hay que entenderlo por fe, y después mediante la práctica que va purificando el corazón, y mediante la buena asociación y la escucha de temas relacionados, entonces se puede ir comprendiendo de manera simple hasta que se llega a comprender por propia experiencia. Dice, continúa diciendo: el Shruti mantra confirma que el absoluto es uno solo, y sin embargo él se vuelve muchos en cuanto lo desea. Esas múltiples expansiones del Señor Supremo se manifiestan como porciones plenarias y porciones separadas. Las porciones separadas son representaciones de su energía, y las porciones plenarias son manifestaciones de su personalidad. Así pues, la personalidad de Dios se manifestó en 16.108 expansiones plenarias,
y entró simultáneamente en todos y cada uno de los palacios de las reinas. Esto se denomina Vaibhava, o la potencia trascendental del Señor. Y como él puede hacer eso, también se le conoce con el nombre de Yogishvara, que es otro de los nombres de Dios, o sea, el dueño de los poderes místicos. Por lo general, un yogi o practicante del yoga místico es capaz de expandirse, o sea, por decirlo así, crear dobles, a lo sumo en un máximo de 10 expansiones de su propia imagen o cuerpo. Pero sin embargo el Señor puede hacerlo hasta la cantidad de tantos miles como guste, o de hecho ilimitadamente también. O sea, aquí Prabhupada hace recordar una diferencia, que un yogi místico, por muy poderoso que sea, incluyendo a uno de los semidioses, por muy poderoso que sea, tiene una limitada posibilidad para expandirse, y entonces menciona el número que las escrituras explican, o sea, 10 expansiones a lo sumo. Sin embargo, aquí dice que el Señor puede expandirse ilimitadamente. Entonces continúa diciendo: los incrédulos se asombran al enterarse de que el Señor Krishna se casó con más de 16,000 reinas, porque piensan en el Señor Krishna como si fuera uno de ellos, o sea, una simple criatura del mundo material, y entonces ellos miden la capacidad del Señor mediante la comparación con su propia ilimitada capacidad. Pero uno debe saber, por lo tanto, que el Señor nunca se encuentra en el nivel de los seres vivientes, que no son más que expansiones de su potencia marginal. Y uno nunca debe igualar a aquel que es sumamente potente y a su potencia. O sea, nunca debe igualarlo con nuestra limitada potencia. Aunque exista muy poca diferencia entre la calidad de ambos, o sea, cualitativamente somos muy semejantes, pero cuantitativamente no lo somos. Las reinas también eran expansiones de su potencia, o sea, las reinas eran expansiones de su potencia espiritual. Y así pues, el potente y las potencias están perpetuamente intercambiando placeres trascendentales, conocidos como pasatiempos del Señor. Entonces, uno no debe asombrarse al saber que el Señor tuvo tantas esposas. Por el contrario, uno debe afirmar que incluso si el Señor tuviera 16,000 millones de esposas, no estaría manifestando por completo su ilimitada e inagotable potencia. Él tuvo únicamente ese número de esposas, y entró en todos y cada uno de los diferentes palacios solo para grabar en la historia de los seres humanos que se hallan en la superficie de esta tierra, que el Señor, o sea, Él, nunca es igual y mucho menos inferior a ningún ser humano, por muy poderoso que el ser humano pueda ser. De manera que nadie es igual ni más grande que el Señor. El Señor siempre es grande en todos los aspectos. Dios es grande, y eso es una verdad eterna. Así pues, en cuanto las reinas vieron a lo lejos a su esposo, quien había estado fuera del hogar por largos periodos debido a la batalla de Kurukshetra, todas salieron del sopor de la meditación y se dispusieron a recibir a su ser más querido. Según los mandatos religiosos de Yajnavalkya, la mujer cuyo esposo está lejos del hogar no debe participar en ninguna función social, no debe adornarse el cuerpo atractivamente, no debe reírse y no debe ir a la casa de ningún familiar bajo ninguna circunstancia. Evidentemente voy a hacer una pausa aquí, eso nos va a parecer absurdo para los tiempos modernos, pero es lo que el código de comportamiento de la época y de las escrituras explicaban, y siempre muy bien fundamentado. Entonces se suponía que si la esposa, su esposo, su complemento perfecto no estaba en casa, ella estaba sumergida en un sentido de ausencia, de nostalgia, de separación, y por tanto ella estaba allí aguardando tranquilamente
orando, extrañando, etcétera, etcétera, hasta que su esposo regresara. Y por tanto ella no sentía ningún motivo, ninguna motivación de festejar nada, de ir a ninguna reunión de fiesta, no sentía motivación de sonreír, no sentía motivación de adornarse. ¿Por qué? Porque en última instancia, y sobre todo en este caso, estas esposas le hallaban sentido a la vida únicamente en función de dar placer trascendental a su esposo, que en este caso era Krishna. Pero si su esposo no estaba presente, entonces no tenía sentido adornarse, porque la esposa perfecta, conforme a la Escritura, si ama completamente a su esposo y si su esposo la ama a ella, todo lo que ella hace es para alegrarle a él, agradarle, y todo lo que él hace es para agradarle también a ella. Entonces que el adornarse, el ponerse bella, el asearse, el perfumarse, el mantener su piel suave, no es para gozo de sí misma, como normalmente se hace actualmente, que casi todas las criaturas están detrás del cuidado personal para el simple disfrute de sí mismo, sino que lo hacían para el disfrute de el Señor Krishna, para el disfrute de su esposo. Pensando en él era que escogían el perfume que más le podría agradar, eran que escogían el peinado que más le podría agradar, era que escogían qué iban a cocinar, era que escogían la manera de organizar la casa, era que aprendían canciones más para cantarle, formas de masaje para realizarle, eran que aprendían, todo lo hacían en función de su esposo. De hecho, en la cultura védica, y todavía eso queda algún residuo en algunas partes de la India, a la niña, desde pequeña, ya cuando va creciendo un poquito, se le va instruyendo en algunas artes. Pero si uno analiza bien esa educación, se va viendo que se les va preparando como futuras esposas. Se les instruye en maneras muy delicadas, adecuadas y competentes, o sea, eficientes, de ser capaz de agradar a un buen esposo en todo sentido. Entonces es una educación, o al menos era una educación muy completa, y la jovencita aprendía cosas muy útiles, pero siempre pensando en eso. No la aprendía por el simple hecho de aprenderla, porque como el concepto moderno, ¿no? Para ser independiente en la vida y no depender de nadie, no. La educaban en sentido contrario, la educaban en el sentido de que esas cuestiones no tenían ningún sentido si no eran puestas en función de el gozo o la alegría o el bienestar de su futuro ser amado o su futuro esposo o el padre de la futura familia, en el caso de que tuvieran. Fíjense, esa diferencia es sutil. Una vez yo estaba en un conversatorio, estábamos en una conferencia virtual sobre Srimad Bhagavatam, y entonces en uno de los versos había una francesa, y entonces ella explicaba cómo ella durante cierta época de su vida se vinculó mucho al movimiento del feminismo francés, etcétera, etcétera, y entonces empezó a luchar por esto, que si la igualdad de la mujer, que si la desigualdad, y eso le trajo muchos conflictos al final en casa. Y después, cuando ella se vinculó al movimiento de conciencia de Krishna, empezó poco a poco a irse vinculando a la visión védica, entonces comprendió que no había nada de malo en vivir una vida a la manera de una esposa que empezaba a encontrar gusto y placer en cuidar, atender, etcétera, etcétera, de su esposo, siempre y cuando, por supuesto, también el esposo correspondiera en ese sentido. La literatura védica no habla de una esposa de cualquier esposo, habla de una esposa adecuada, pero también habla de un esposo adecuado. O sea, es en ese sentido de la unión de los dos que se justifica esto de este tipo de esposa y aquel tipo de esposo. Entonces ella dice que ella empezó a cambiar las cosas y empezó a poner más énfasis en la dedicación de la atención agradable a su esposo en todos los sentidos: la casa, el hogar, los niños, la familia, las cuestiones íntimas. Y entonces dice que toda su vida fue transformándose y fue en ese servicio amoroso que ella encontró armonía, paz, tranquilidad, integración e incluso una transformación progresiva en la forma de ser de él. Es interesante y es maravilloso cómo el servicio
amoroso, siempre y cuando es bien guiado y siempre y cuando sea bien entendido, no solo transforma nuestra vida, sino que puede ayudar a la transformación de la vida de las otras personas hacia las que dirigimos dicho servicio. Entonces seguimos. A ver, disculpen donde me quedé. Aquí, después de recibir ser más querido. Según los mandatos religiosos, Yajnavalkya, la mujer cuyo esposo está lejos del hogar, no debe participar en ninguna función social, no debe adornarse el cuerpo, no debe reírse, no debe ir a la casa de ningún familiar, bajo ninguna circunstancia. Esto aquí también es curioso un hecho, ¿no? Porque fíjense, no es que ellas querían hacer todo esto, pero por la prohibición no lo hacían. Era que realmente no tenían motivación para hacerlo. No era una prohibición realmente, era el estado natural en el cual su alma se sumergía y por tanto era muy fácil rechazar cualquier invitación a una festividad, a esto, a aquello. Hoy vamos a ver lo contrario. Vamos a ver que las amigas dicen, pero vamos a divertirnos. Él quién sabe por dónde está, quién sabe las cosas que está haciendo, así que tú mira, no puedes echarte aquí a esperar que regrese. Vamos a divertirnos, él confía en ti, tranquila, y esa es la cuestión. Sin embargo, vemos acá un comportamiento, un contraste diferente. Repito, estoy hablando de un matrimonio védico, estoy hablando de un matrimonio adecuado, un matrimonio donde ambos se aman con la misma intensidad y con la misma sinceridad. Continúa diciendo, al mismo tiempo también se estipula que la esposa nunca debe presentarse ante el esposo en una condición sucia, descuidada. Ella debe ponerse adornos y un buen vestido y debe siempre presentarse ante el esposo con una actitud feliz y jubilosa. Las reinas del Señor Krishna estaban todas sumidas en la meditación, pensando en la ausencia del Señor, y siempre se hallaban meditando en Él. Los devotos del Señor no pueden vivir ni por un momento sin meditar en Él. Y que hablar entonces de las reinas, que eran todas diosas de la fortuna encarnadas como reinas para los pasatiempos del Señor en la ciudad de Dwarka. Habla de otra cualidad del verdadero devoto de Dios, no puede dejar de pensar en el Señor. Siempre está sumergido en algún tipo de pensamiento vinculado al Señor. Y esa es la perfección de todo camino espiritual, es llegar a ese punto. Continuamos. Ellas nunca pueden estar separadas del Señor, pues siempre están con Él, o bien en persona o mediante el trance. Prabhupada nos menciona las dos maneras de estar con el Señor. Uno, a nivel personal, cuando estamos en esa posición, y segundo, cuando Él no está presente, entonces a nivel de samadhi o a nivel de meditación profunda, mediante la recordación o el deseo intenso. Continúa diciendo, las gopis de Vrindavana no podían olvidar al Señor cuando Él estaba en el bosque cuidando las vacas. Cuando el niño Señor Krishna se ausentaba de la aldea, las gopis solían preocuparse en sus casas. Vamos a recordar que las gopis en este caso son las esposas de los vaqueros o de los cuidadores de vacas. Dice que cuando Krishna era niño en Vrindavan, y a veces él se adentraba en los bosques y se iba por ahí a juguetear, dice que las gopis, esas mujeres de Vrindavan, las madres, las vecinas, solían preocuparse en sus casas de que él estuviera recorriendo el áspero suelo con sus suaves pies de loto. Y debido a estos pensamientos a veces se quedaban abrumadas en el trance y con el corazón mortificado. O sea, por ejemplo, Madre Yashoda a veces se hacía un poco tarde y ella en su mente venía, ay, mi madre Krishna se habrá lastimado los pies y alguna piedrecita, si el suelo tan áspero de Vrindavana, o si acaso en el bosque, o sea, entonces Krishna no estaba presente directamente, pero sin embargo su mente y su corazón siempre estaba de algún modo relacionado a Krishna y hundida en un sentimiento de preocupación hacia él. Continúa, tal es la condición de los asociados puros
del Señor. Ellos siempre están en trance. Y aquí tenemos una cualidad de el devoto puro de Dios. El mundo está lleno de miles y hasta casi millones de personas mostrándose como devotos puros del Señor. Y aquí da una cualidad. El devoto puro del Señor no puede dejar de estar en presencia del Señor, no puede dejar de extrañar al Señor, no puede dejar de llorar por el Señor, no puede dejar de lamentarse cuando el Señor no se les está presentando directamente. No pueden olvidar al Señor. Sin embargo, vemos a muchos de los supuestos devotos puros que, según sus conductas, según sus comportamientos y sus propias actitudes, que pasan más tiempo supuestamente olvidados del Señor que realmente en trance amoroso, espiritual con el Señor. Continúa. De modo que las reinas también estaban en trance durante la ausencia del Señor. Ahora, habiendo visto al Señor a lo lejos, abandonaron de inmediato todas sus ocupaciones, y con ellos los votos femeninos anteriormente mencionados. Si el esposo llegó, si el Señor llegó, ya no tiene sentido las supuestas prohibiciones o comportamientos, ya no tiene sentido el no adornarse, el no bañarse, el no visitar a nadie, el no ir a festividades. Si ya el esposo llegó, todo pierde sentido. Por tanto, y además simplemente es entregarse al esposo y en unión de él hacer todo. Volver a adornarse, vestirse, peinarse, cantar, bailar, ir a las fiestas, pero ahora para dar agrado a su esposo. Este comentario vamos a continuarlo mañana, el final de este comentario, porque ya el tiempo es un poco largo, me he pasado más de la media hora, pero está hermoso. Reflexionemos en él. No es un comentario dirigido a mujeres u hombres, es un comentario dirigido al alma que está queriendo entregarse completamente a Dios y tratar de entender un poco cómo a través del comportamiento de las reinas de Dwarka no es más que la expresión del comportamiento de un alma enamorada del Señor. Esto va más allá de cuerpo masculino o cuerpo femenino. No estamos hablando de cuerpos materiales, estamos hablando de la naturaleza comportamental del alma que realmente está enamorándose de forma creciente y pura en el Señor. Nos sirve como indicador, como referencia, nos sirve como anhelo, nos sirve como reflexión una y otra vez para que en nuestro corazón se vaya despertando ese tipo de deseo. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nichinamine Namaste Sarasvati Devam Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Vasacha Deshatarine